El dicho dice que la mejor defensa es un buen ataque. Vladimir Putin ha pasado meses aprovechándose de la OTAN sin seguir ese dicho. Al realizar numerosos ataques de guerra híbrida, como incursiones con drones y sabotajes en países de la OTAN, Vladimir Putin ha llevado el conflicto a la OTAN, pensando que su enemigo no responderá hasta que las tropas rusas avancen. Pero puede que Vladimir Putin haya jugado demasiado fuerte. Ahora, la OTAN se está preparando para contraatacar. La OTAN incrementa su amenaza preventiva a Rusia, considerando más justificado un ataque inicial. La guerra híbrida de Vladimir Putin le sale muy mal, ya que la OTAN considera todo lo que él hace como un acto de agresión que justifica una poderosa respuesta preventiva. El 1 de diciembre, el Telegraph y otros medios informaron sobre declaraciones del almirante Giuseppe Carbodragone, jefe del Comité Militar de la OTAN, quien sugirió que la OTAN podría considerar acciones más agresivas contra Rusia. Ante la amenaza híbrida de Vladimir Putin y sus hackers, saboteadores y operadores de drones, la OTAN debe ser proactiva, afirma Dragone. Como él dice, ser proactivos en vez de reactivos es algo que estamos considerando. El comandante señala que un ataque preventivo es cada vez una opción más viable en la situación actual. Ese ataque podría verse como defensa. Debido a todo lo que Rusia ha estado haciendo para dañar a la OTAN en los últimos meses, Dragone añade que este tipo de pensamiento estaba más alejado de nuestra forma normal de pensar y comportarnos de lo habitual. Pero eso podría ser lo que la OTAN necesita en este momento. Después de todo, la disuasión reactiva no parece estar funcionando contra Rusia. La OTAN siempre ha sido una fuerza reactiva, en lugar de una que tome una respuesta proactiva contra cualquiera que amenace a los miembros de la organización. Esta reactividad parece estar arraigada en el accionar de la OTAN, como muestra el artículo 5 de su carta. Ese artículo dice que todos los miembros de la OTAN ayudarán a cualquier miembro que sea víctima de un ataque en su propio territorio, lo cual es un enfoque tan reactivo como puede tener una organización. La OTAN no atacará primero. Este artículo y muchos otros en la carta de la OTAN parecen decir eso. Solo responderá de la misma manera contra un enemigo que ataque a la OTAN. Incluso los artículos analíticos sobre la OTAN y sus iniciativas suelen centrarse en la relevancia del tiempo de reacción antes de la ofensiva. Un artículo del 2 de diciembre de 2024 de Richard D. Hooker, Jr., publicado por el Atlantic Council, indicó que la OTAN ha desplegado la fuerza de respuesta de la OTAN, durante años. Debajo está la Fuerza de Tarea Conjunta de muy alta disponibilidad. Esas fuerzas necesitan reaccionar más rápido, sugiere Hooker Jr., pero ese enfoque podría ser parte del problema de la OTAN. De nuevo, todo esto es un lenguaje que te dice exactamente cómo responde la OTAN a los conflictos. Respuesta y preparación no son el tipo de palabras que usaría una fuerza militar que está lista para atacar. La OTAN está comunicando un mensaje claro a cualquiera que pueda oponerse a ella. La OTAN reacciona, no ataca. Dragone sugiere que este tipo de pensamiento debe cambiar, lo que nos lleva a la pregunta principal. ¿Qué ha provocado este cambio de pensamiento? El Telegraph sugiere que el estado de las conversaciones de paz entre Rusia, Ucrania y Estados Unidos podría estar relacionado con esto. Señala los comentarios hechos por Kaja Kallas, quien es la vicepresidenta de la Comisión Europea y una de las principales diplomáticas de la Unión Europea, o Unión Europea, dice Kallas. Esta es una semana crucial para las conversaciones de paz sobre la guerra en Ucrania, no solo por el impacto que esas conversaciones tendrán en Ucrania, sino también por las implicaciones para todo el continente europeo. Kallas afirma que la semana podría ser crucial para la diplomacia por las conversaciones entre Estados Unidos y Rusia del 2 de diciembre. Y la razón, añade Kallas, es que estas conversaciones corren el riesgo de poner toda la presión sobre Ucrania para que llegue a un acuerdo con Rusia. Eso no le conviene a nadie. Kallas tiene razón. Hace poco más de una semana, Estados Unidos publicó un supuesto borrador de plan de paz que resultó más prorruso de lo esperado. El plan de 28 puntos ya ha sido analizado y adaptado por miembros de la Unión Europea y por la propia Ucrania. También podría ser base para futuras conversaciones entre Estados Unidos y Rusia. Mira nuestro video sobre el plan original de Estados Unidos y sus implicaciones para saber por qué Kallas está tan preocupado por las conversaciones de paz que presiona a Ucrania para aceptar un mal acuerdo. Hay que cuestionar qué tan serio es Rusia respecto a considerar cualquier forma de paz en Ucrania. Como informó el Moscow Times el 1 de diciembre, Putin se reunirá con varios funcionarios estadounidenses, incluido el enviado especial de Trump, Steve Witkoff. El 2 de diciembre, en Washington, el multimillonario desarrollador estará acompañado por Jared Kushner, quien es el yerno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para analizar un nuevo marco de paz elaborado por Estados Unidos y Ucrania en Ginebra tras el plan de paz original estadounidense.
Este plan probablemente sería aceptado por Ucrania. Pero si Ucrania está dispuesta a aceptar el plan que se le presentará a Putin, es poco probable que Putin diga que sí. Tengan en cuenta que fue apenas hace un mes cuando Rusia le decía al mundo que no había necesidad de mantener conversaciones con Estados Unidos. Dmitry Peskov, portavoz de Putin, afirmó: «Es posible, pero ahora no es necesario. Actualmente se requiere un trabajo minucioso en los detalles del acuerdo. Eso ha cambiado. Pero quizá Rusia piensa que puede negociar con Estados Unidos para regresar al plan original de 28 puntos». Esto es a lo que se refiere Kallas cuando llama a esta una semana crucial para el futuro de Ucrania en Europa. Sin decirlo abiertamente, ella está preocupada de que Estados Unidos retroceda en las concesiones que hizo a Ucrania en Ginebra, regresando su plan a un punto que haga imposible que Ucrania lo acepte. La presión crecerá y cuando Ucrania rechace, la guerra híbrida de Rusia contra miembros de la OTAN en Europa se intensificará. La guerra tradicional de Vladimir Putin contra Ucrania sigue intensa, sin importar las próximas conversaciones con Estados Unidos. El 1 de diciembre, casi como si fuera una burla directa a las conversaciones que están programadas para suceder. Al día siguiente, Rusia lanzó otro ataque aéreo, ahora dirigido a la región de Dnipro por Vladimir Putin. Reuters informa que al menos 4 personas murieron y otras 40 resultaron heridas. Negocios, talleres automotrices, un edificio de oficinas y 49 autos fueron dañados en el ataque de Rusia. Estas acciones no son de un presidente que busque la paz, sino de un monje de la guerra. Esto preocupa a Kallas y Dragoni. Para Kallas, esta semana es clave para las conversaciones de paz sobre la guerra en Ucrania. Eso no implica que ella piense que la reunión entre Estados Unidos y Rusia sea útil. Podría ser lo opuesto, volviendo a Dragoni y su idea de que la OTAN debe ser proactiva y preventiva ante Rusia. Rusia pelea una guerra convencional contra Ucrania y casi al mismo tiempo una guerra híbrida contra el resto de Europa. Eso nos lleva a la segunda razón. Quizá no ha habido ningún cambio en el pensamiento de la OTAN. Sí, Dragoni promueve la proactividad. Sin embargo, la realidad que enfrenta la OTAN es que Rusia ha estado en guerra con la Organización de Defensa Colectiva durante meses, si no es que años. No es una guerra que se reconozca como conflicto tradicional. Rusia busca desestabilizar a la OTAN, especialmente a Europa, mediante ataques híbridos como amenazas, incursiones aéreas y ciberataques. No se engañen. Estas tácticas híbridas también son actos de guerra, como si tanques invadieran un país, así que la proactividad que Dragoni pide puede que en realidad no sea verdadera proactividad. Seguiría siendo reactivo, pues estas tácticas híbridas justifican los llamados ataques preventivos, cada vez más presentes en el pensamiento de la OTAN. Muchos están señalando lo que Putin está haciendo por lo que realmente es. Por ejemplo, el Centro de Políticas Europeas, o Centro de Políticas Europeas, publicó un artículo el 9 de octubre que sugería que las numerosas incursiones aéreas que los drones y aviones de combate rusos han realizado sobre la región del Báltico no son simples amenazas. Es como un ensayo de guerra donde Rusia está mejor preparada que la OTAN. Según el Centro de Políticas Europeas, estas repetidas violaciones del espacio aéreo de la OTAN muestran que Rusia ha adoptado una postura más ofensiva contra los miembros europeos, y la OTAN ha reaccionado sorprendentemente lento ante esto. Estas afirmaciones son de Maria Martashuta, analista de políticas en el Centro de Políticas Europeas. Ante el telón de fondo de las repetidas violaciones del espacio aéreo por parte de Rusia, la OTAN enfrenta decisiones urgentes. Su margen de maniobra legal, político y militar está en debate en la OTAN y la Unión Europea, señala Martashuta. A menos que la OTAN y la Unión Europea tomen medidas serenas pero contundentes, las violaciones aéreas rusas en la región del Báltico corren el riesgo de escalar, con posibles víctimas fatales. Para reforzar lo dicho por los analistas del Centro de Políticas Europeas, Rusia envió más activos aéreos al espacio aéreo rumano. El 25 de noviembre, The Guardian informó que la OTAN se vio obligada a desplegar sus aviones una vez más, esta vez para rastrear un par de drones rusos que cruzaron al territorio rumano. Uno de estos drones fue hallado derribado a 70 kilómetros de la frontera entre Rumania y Ucrania. Esto la convierte en la incursión más profunda que Rusia se ha atrevido a hacer en Rumania hasta la fecha. Vladimir Putin se ha vuelto más audaz con las incursiones aéreas, que iniciaron en septiembre, cuando Rusia envió unos 21 drones Gevera al espacio aéreo de Polonia. El punto, como señalan Dragoni y Martashuta, es que la amenaza híbrida rusa es real y creciente. ¿Cuánto más puede esperar la OTAN antes de actuar y no solo enviar aviones de combate? ¿Esperará hasta que se registre la primera muerte como resultado de las acciones de Rusia? Para entonces podría ser demasiado tarde. El Centro de Análisis de Políticas Europeas, SEPA,
señaló el 25 de noviembre que la Unión Europea debe priorizar los ataques híbridos de Rusia. SEPA dice que las tácticas actuales del Kremlin, aunque se han intensificado, no son nada nuevo. Rusia ha puesto a prueba la estructura colectiva de la Unión Europea y la OTAN por al menos una década con ciberataques, desinformación y manipulación económica. SEPA sostiene que la Unión Europea necesita crear una política de amenazas híbridas que haga de la atención a estas amenazas una prioridad. Propone disuasión por castigo, coincidiendo parcialmente con Dragón sobre una OTAN más proactiva. Además, sugiere hacer una lista de vulnerabilidades rusas. SEPA mantiene estas vulnerabilidades para explotarlas cuando sea necesario. Hay que proteger las elecciones, combatir la desinformación y enviar un mensaje claro a Putin que, si se mete con el toro europeo, recibirá los cuernos. La razón de los comentarios de Dragone y el posible cambio en la OTAN es doble. Putin no muestra señales de estar interesado en ninguna forma de paz que sea justa para Ucrania. Esto significa que la guerra en Ucrania seguirá y Europa continuará apoyándola, lo que provocará más ataques híbridos de Rusia. Atacar antes de que ocurra un ataque convencional o letal puede ser mejor que esperar a ese momento. Putin cree que Rusia tiene la ventaja. Rusia, por supuesto, no está muy contenta con los comentarios de Dragone. El 1 de diciembre, Newsweek informó que Rusia ya ha respondido a cualquier insinuación de que la OTAN se volverá más agresiva. María Zakharova, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, calificó las declaraciones de Dragone como un paso muy irresponsable, señalando la disposición de la alianza a seguir escalando. Zakharova habló mientras su presidente atacaba a Ucrania con misiles y drones, días después de que 2 drones rusos entraran a Rumania. La ironía no es lo mejor de Zakharova. Ignorancia intencional. Por otro lado, el Kremlin tiene eso de sobra. A Zakharova se suma Mikhail Sheremet, diputado de la Duma estatal que representa la ocupada Crimea en Rusia. Según TASS, Sheremet también criticó a Dragone y afirmó: a veces el liderazgo de la OTAN muestra una mentalidad primitiva y agresiva, tanto asombrosa como peligrosa. Sus declaraciones imprudentes y confiadas amenazan a sus poblaciones y la estabilidad global. Cualquier ataque preventivo por parte de la OTAN sería como apretar el gatillo contra ellos mismos, un acto que podría tener consecuencias catastróficas. Esa declaración es sacada directamente del manual ruso. Afirmar que todos los demás tienen la culpa, excepto Rusia, y luego lanzar una amenaza vaga diseñada para intimidar al enemigo y hacerle pensar que Rusia escalará si no consigue lo que quiere. Son precisamente este tipo de tácticas las que han llevado a Dragone a afirmar que la OTAN necesita adoptar un enfoque proactivo, ya que Rusia seguirá usándolas hasta que aprenda que ya no puede salirse con la suya. Sin embargo, en los comentarios de Dragone que hemos compartido, falta cualquier indicio de cómo sería un ataque preventivo de la OTAN contra Rusia. No se sabe con certeza qué implica esta acción proactiva, aunque parece claro que Dragone no sugiere que la OTAN envíe armamento pesado a Rusia ni inicie una guerra total. Parece insinuar que la OTAN debe contrarrestar las amenazas híbridas de Rusia con acciones similares, como parte de una política para mostrarle a Putin que la OTAN no esperará a responder solo ante una gran amenaza rusa. Sabemos esto por otros comentarios de Dragone compartidos por el Independent. Dragone señala la amenaza cibernética rusa y afirma: en ciberseguridad somos reactivos. Ser más agresivos o ser proactivos en lugar de reactivos es algo en lo que estamos pensando. Se sugiere que la OTAN debería usar campañas de hackeo como las que Rusia emplea para interrumpir a sus objetivos. O tal vez, en una decisión más sabia, la OTAN debería lanzar ciberataques contra aquellos en Rusia que sabe que están ayudando a Putin en el aspecto cibernético de su campaña de guerra híbrida. Curiosamente, el 27 de noviembre, Político publicó un artículo en el que afirmaba que Europa está considerando lo impensable cuando se trata de tomar represalias contra Rusia. El medio publicó el artículo antes. Dragone hizo sus comentarios, sugiriendo que el cambio de enfoque que Dragone menciona se está volviendo una idea más atractiva. En la OTAN, varios sugieren intensificar acciones contra Rusia. Según Político, países europeos ya preparan represalias como operaciones cibernéticas ofensivas conjuntas contra Rusia. Dice que el ministro de Defensa de Italia, Guido Crosetto, publicó recientemente un escrito de 125 páginas en el que sugiere la creación de un centro europeo para contrarrestar la guerra híbrida. Esa organización tendría una fuerza cibernética de 1.500 miembros y militares expertos en inteligencia artificial. Político informa que países como República Checa y Dinamarca en la OTAN ya autorizan operaciones cibernéticas ofensivas de sus fuerzas armadas. Estos países podrían colaborar para atacar sistemas clave del esfuerzo bélico ruso,
como zonas económicas y fábricas de drones. La mención de Dragones sobre ser más proactivos en el frente cibernético quizá no sea tan casual como parece. Quizá esté sugiriendo que los países de la OTAN, sobre todo los que ya permiten operaciones cibernéticas ofensivas, deberían responder a Rusia con la misma intensidad en el ámbito cibernético. The Economic Times destaca los comentarios de Dragone y del comandante de la OTAN. Una acción preventiva en un sitio donde drones podrían lanzarse contra la OTAN podría ser una opción. Nota el uso de la palabra acción en vez de ataque. Parece que Dragone podría estar de acuerdo con la evaluación de Político de que los equipos cibernéticos de Europa podrían usarse para causar estragos en las instalaciones de producción de drones en Rusia. Este tipo de ataque preventivo tendría sentido para la OTAN, sin necesidad de que envíe aviones de combate para bombardear y destruir esas instalaciones. Rusia no podría vilipendiar a la OTAN por lanzar bombas y misiles, como Putin aparentemente está tan desesperado por hacer, para darse a sí mismo una excusa para una guerra más convencional contra la OTAN. Más bien, la OTAN usaría las propias tácticas híbridas de Rusia en su contra, destruyendo instalaciones de producción de drones que ya están fabricando armas que Rusia está usando para aterrorizar a los Estados miembros de la OTAN. Rusia ha apostado todo a producir drones de largo alcance. En septiembre, el Kiev Independiente informó que Rusia ya está en el punto en el que puede fabricar hasta 2.700 drones tipo Shahid por mes. En este momento, la mayoría de esos drones se están utilizando en Ucrania, pero Rusia ya ha enviado algunos de sus drones tipo Shahid al espacio aéreo de la OTAN, y probablemente enviará más a medida que aumente aún más la producción. Un ataque preventivo, como sugiere Dragone, podría ser lo que la OTAN considera para detener esta producción de raíz. Esto es especulación basada en comentarios del jefe del Comité Militar de la OTAN. Hay advertencias sobre el posible cambio en el pensamiento de la OTAN. Dragone, según The Independent, lo mencionó así. Ser más agresivos que nuestro contraparte podría ser una opción. ¿Pero el marco legal y jurisdiccional son problemas? ¿Quién hará esto? Los cínicos dirían que es el problema eterno de la OTAN. La burocracia que frena a la organización podría actuar de nuevo, justo como quiere Putin. La OTAN tiene que encontrar una manera de justificar cualquier tipo de acción proactiva. También se busca a miembros dispuestos a ponerse en la línea de fuego de Rusia con estos ataques preventivos. Pero, de nuevo, ya se ha señalado que muchos miembros de la OTAN ya están siendo atacados por la guerra híbrida de Putin. Así que la verdadera pregunta puede no ser quién, sino cuándo. ¿Dirán los miembros de la OTAN que Putin ya fue demasiado lejos y empezarán a responderle a Rusia con su propia medicina? La OTAN podría no tener tiempo para convertir el llamado de Dragone en política. Rusia ya está atacando a la OTAN, y esos ataques son parte de un plan más amplio que llevará al tipo de guerra convencional que Putin está librando en Ucrania. La fase 0 lo demuestra, y puedes descubrir qué es y por qué sugiere que un ataque ruso a la OTAN es inminente en nuestro video. Y si te gustó este video, recuerda suscribirte a El Show Militar para más videos sobre los esfuerzos en constante evolución de la OTAN para disuadir a Putin de la guerra. Y gracias, como siempre, por vernos.